tal? ¿Qué tal, gente bonita que está viendo esto? Bienvenidos a otro video. En digamos, esta miniserie, colección, segmento, no sé cómo llamarlo, de la guía de estudio de comprensión lectora. Si estás viendo esto sin haber visto otro video, quiero que sepas que la parte más importante o en la que más debes de tener cuidado en tu examen de admisión no es en matemáticas. Yo sé que los módulos son complicados, sé que tienes que estudiar también eso, sobre todo los que van a medicina y que quieren, bueno, que tienen que estudiar los módulos de premedicina, de ciencias de la salud, esas cosas, pero dentro de las, digamos, materias comunes o los bloques comunes o como queramos llamarlos dentro del examen de admisión, del examen 2, del examen 3, porque es el mismo en realidad, la parte que en realidad puede resultar más compleja es comprensión lectora, ¿ok? Sépanlo, entiéndanlo. Después hablaremos también de los temas de redacción indirecta, claro que sí, como no. Pero primero me interesa poner esto aquí porque siento que es más importante y es una cuestión de tiempo. Cuanto antes te puedas poner a practicar, a leer, a comprender lo que estoy diciendo en estos videos, en textos, ya sean que hayan venido en el examen real o simplemente textos que estén por ahí en la vida con los cuales puedes practicar, mejor. Porque recuerden que la comprensión lectora no es algo que se aprenda, sino algo que se desarrolla y esto quiere decir que no puede desarrollarlo otra persona por ti. ¿Ok? Es una habilidad tuya que tienes que ir desarrollando y, esto es bien importante, que es necesario que desarrolles, no para el examen, sino en tu carrera, como estudiante y como un profesional, porque vas a tener que vivir durante 3, 4, 5, 6 años, no sé cuántos años dure tu carrera, leyendo, ¿ok? Y tratando de comprender eso que leemos. Y créeme que te lo digo por experiencia propia, que sé que puede ser complicado. Y de hecho, entrando en materia, ¿a quién no le ha pasado? ¿Ok? ¿A quién no le ha pasado que estás leyendo un texto que tienes que leer de tarea o que es material de estudio, lo que tú quieras? Quizá te está pasando en este momento con cosas que tengas que estudiar, por ejemplo, de premedicina, que es algo que no has visto totalmente, o sea, que es totalmente nuevo en tu vida, algo que es muy técnico porque son textos que quizá ya están más enfocados en un lector especializado, en un profesional de X área. Y lo mismo pasa en cualquier área, en realidad, ¿sabes? En las humanidades, en las ciencias exactas, en las ingenierías, en las artes, en todos lados hay textos especializados que nos va a costar trabajo leer. Eventualmente nos vamos a familiarizar con ciertos tipos de texto, con ciertos temas, con un vocabulario técnico, desde luego que sí, pero todos tenemos una curva de aprendizaje al entrar a la carrera y esto que te puede servir hoy para tu examen de admisión, te puede servir para siempre, literalmente para siempre mientras vivas como estudiante y como profesional, porque es una habilidad que vas a necesitar en el futuro, ¿ok? Y recuerden que al final lo que hace la diferencia, no solo en lo que tú quieres hacer ahora, que es como salir de este estatus de no estar estudiando y entrar a estudiar, o quizá pasar de una carrera a otra, sino también es algo muy importante porque dentro de la escuela y como un profesional de tu área, estoy seguro de que tú quieres destacar, ¿ok? Tú quieres destacar. Nadie entra a una carrera pensando en ser un doctor mediocre, un ingeniero mediocre, lo que tú quieras, ¿ok? Entonces quiero que sepas que es algo que va a ser distintivo, algo que te va a distinguir a ti del resto de tus compañeros, del resto de tus colegas, ¿ok? Y que te va a poner en un nivel más pro, digámoslo así. No se trata de que estemos comparándonos con los demás, pero me refiero a que es necesario que tú entiendas que esto es trabajar en tu desarrollo, ¿ok? En una habilidad tuya y en algo que te va a servir a ti en el futuro. ¿Me explicó? Bueno, ahora, un traguito de agua. Es importante que sepamos, esto ya lo he mencionado antes en otros videos de estos, que todo texto tiene una estructura, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que saber, porque ¿a quién no le ha pasado? Ahora sí, que estando leyendo un texto que te dejaron de tarea, ahora que estás estudiando, etcétera, me perdí un poco, te pierdes, te pierdes. Empiezas bien, empiezas entendiendo más o menos y de repente en algún punto de la lectura te das cuenta de que te perdiste.
Cuando pasa esto, y esto lo digo todo el tiempo en mis clases, pasan dos cosas. Tenemos dos opciones, ¿ok? La primera opción es que nos detengamos, que volvamos al inicio o al punto en el que nos perdimos si es que sabemos dónde fue y tratemos de retomar desde ahí haciendo lo que tenemos que hacer para leer mejor. Es decir, si yo me perdí porque la neta es que estas palabras de aquí no las conozco, bueno, puede que me tenga que tomar el tiempo para investigar qué significan esas palabras. Si yo me perdí aquí porque en realidad me distraje pensando en otra cosa, bueno, vuelvo aquí, recuerdo lo que ya había leído y retomo mi lectura desde este punto hasta el final. Esto es lo que todos deberíamos hacer y esto es efectivamente lo que nadie hace y me incluyo, porque en mis años como estudiante jamás me pasó. ¿Ok? Lo que hacemos en realidad es sentir que ya estamos a medio camino, como no lo voy a acabar, pues ya lo termino de leer, pero en realidad nos quedamos con una comprensión trunca, nublada, incompleta del texto que estábamos leyendo. ¿Ok? Y esto es algo que solo se desarrolla poco a poco, trabajando en esto. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis en algo importante que también siempre digo. En este proceso, ya lo he dicho antes, no es necesario que tú estudies durante 5, 6, 7, 8 horas al día porque no te están pagando por eso, ¿ok? Yo sé que tú puedes sentir que es tu chamba, sobre todo si en este momento no estás trabajando, ¿ok? Lo sientes como tu deber, como una obligación para con tus papás, pero no es útil, ¿ok? Te va a alejar incluso del objetivo. Plantéate cuánto tiempo del día puedes estudiar, cuánto de español, cuánto de matemáticas, cuánto de lo otro. No es necesario que estudies todo todos los días, ¿ok? Porque se vuelve excesivo y tú llegas al punto en el que estás agotado y no estás aprendiendo. Punto. Tienes que ser flexible con eso. Yo sé que cuesta trabajo, pero tienes que aprender a ser flexible con eso, ¿ok? Del mismo modo, no se trata de que leamos mucho para mejorar pronto o que leamos cosas muy complicadas para mejorar pronto. No funciona así. Lo que tenemos que hacer es ir leyendo bien. No importa si lees un texto corto o si vas leyendo por partes un texto muy largo, se vale. Lo que importa es que vayamos haciendo efectiva nuestra lectura, ¿ok? ¿Y cómo se hace eso? Pues tratando de detenernos en cada párrafo, si tú quieres, o donde lo consideres necesario, y dándonos cuenta de que hasta aquí sí hemos entendido, ¿ok? Un ejercicio que puedes hacer para tratar de ir trabajando, desarrollando mejor tu comprensión, es que después de cada párrafo que leíste, repitas para ti mismo qué es lo que dice ahí, ¿ok? Ahora, vamos a ver hoy tres textos que no son literarios, porque los textos literarios funcionan un poco distinto, ya lo decíamos en el video anterior. No vamos a ver cuentos y poemas, aunque sé que quedé de que el siguiente video iba a ser el de poesía, pero esto me pareció importante porque no solo es más básico, sino que además también importa saber que la poesía tiene una estructura, ¿ok? Después de ver estos tres puntos de los que voy a hablar, vamos a ver tres textos de Exani, una noticia, que ya tenía pendiente, por cierto, un artículo de opinión y un ensayo. Vamos a ver esos tres tipos en orden de dificultad, que ya había hablado de eso, que es más difícil ir de la noticia hasta el poema, pasando por esa escalerita que implica la noticia, el artículo de opinión, el ensayo, el cuento, el poema. ¿Ok? Vamos de lo simple a lo complejo. Y vamos a ver cómo estas cosas que te estoy diciendo se hacen presentes ahí, porque en algunos textos no es que la estructura sea radicalmente distinta, pero es que digamos que sí hay como ciertas señas particulares, ciertos distintivos que nos hacen darnos cuenta de cosas. Vamos a ir vinculando esto de la estructura de un texto con todo lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Ahora, primer punto, lo básico de lo básico. Tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Eso es básico. No se trata, en promedio, ¿ok? En promedio, un texto de Exani tiene unas 600 palabras. En promedio. Pueden ser más, pueden ser menos, pero ese es el promedio. ¿Cómo lo sé? Pues porque en mi trabajo, tratando de encontrar textos similares para crear exámenes de simulación, tuve que darme cuenta de esos detalles y, y curiosamente me encontré con textos que después vinieron en Exani. O sea, los puse yo ahí primero y después vinieron.
¿Cómo pasó eso? Bueno, dándome cuenta del tamaño, del tipo de autores, del tipo de cuentos y tratando de encontrar como que embonaran. Y eso es bien interesante. Por eso cuando les decía el otro día que tú puedes ir a buscar más textos en las mismas páginas de donde salen esos y que están por ahí en las descripciones de los videos, puede que te topes alguno que venga después. Lo puedes tomar como práctica y quién sabe, y en una de esas te toca un texto que ya conocías. Ahora, la introducción no necesariamente es el primer párrafo y ya, ¿ok? La introducción puede abarcar, diría yo, entre dos y tres párrafos. Aproximadamente. Yo diría que generalmente son como dos, pero hay textos que son un poquito más largos o que tienen otro tipo de estructura, digámoslo así, y que tienen hasta tres párrafos de introducción. Luego tenemos la carnita, que es un poco relleno, donde se desarrolla la idea, se aportan más datos, más cosas que decir sobre ese tema del que estamos hablando. Y al final la conclusión es una salida al texto, ¿ok? Una salida del texto, mejor dicho. Estoy conectando la compu, jeje, siempre se me olvida conectarla antes de grabar. Bueno, la salida puede ser distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una noticia puede simplemente ser como el final de la información, puede ser como un pequeño resumen de lo que se había dicho, como un recapitular los puntos más importantes. Por ejemplo, en la noticia que habíamos visto antes sobre las licencias de conducir para motociclistas, creo que lo vi en algún momento, no sé, lo puse como ejemplo. En un artículo de opinión, en cambio, habíamos dicho que siempre va a ser una especie de consejo, petición, queja o invitación del autor o autora a hacer algo, ya sea a las autoridades, a la ciudadanía, al público general, a quien está leyendo, acerca de ese tema del que estamos hablando, ¿ok? Normalmente va a ser así. Y en un ensayo, pues puede ser un poquito más complejo, como vamos a ver a continuación. Hay cosas que tenemos que saber a propósito de estas distintas secciones. Y yo sé que todos nos podemos perder en el contenido de un texto, pero es importante, por eso aquí el punto número dos, que siempre leamos el título. ¿Por qué? Porque leyendo el título del texto podemos orientarnos dentro del texto. Sabemos, el título del texto es básicamente cómo se llama el texto. Y eso puede destacar los elementos principales de ese texto. ¿Ok? Ahora, así como en una oración nosotros tenemos dos elementos bien básicos, que son el sujeto y el predicado, que si nosotros recordamos el sujeto es de quién o de qué estamos hablando en la oración, es como el protagonista. El predicado es qué queremos decir sobre ese sujeto. Pongámoslo de manera simple. Yo hablo del cielo. Ese es mi sujeto. Ok, ¿qué quiero decir sobre el cielo? Que el cielo está muy bonito el día de hoy, que el cielo está despejado el día de hoy, que el cielo está muy nublado el día de hoy y parece que va a llover. Cambia. Bueno, en una lectura pasa lo mismo. Yo tengo un objeto principal, que es el asunto del que estamos hablando. ¿Ok? ¿De quién o de qué estamos hablando? Estamos hablando, como vamos a ver en los textos siguientes, sobre la inteligencia artificial. Estamos hablando sobre Malala y su lucha de Malala, que es un personaje que más o menos conocemos todos, aunque sea por memes o cosas por el estilo, por noticias, no sé. Vamos a hablar sobre la adaptación de un libro a ópera. Hay una cosa principal de la que estamos hablando y que todos podemos identificar siempre. ¿Dónde? En el título. ¿Ok? El título va a destacar, si no me va a decir de cajón la idea principal, como en el caso de las noticias, que ya te está diciendo todo lo que te tiene que decir, y lo demás ya son datos complementarios, cosas que lees para enterarte del chisme completo, de cómo, cuándo, dónde, etcétera, ya te lo está diciendo. Pero en textos como ensayos o artículos de opinión, puede que los títulos sean un poco más sugerentes, ¿ok? No tan explícitos, ahorita lo vamos a ver. Y entonces, en esa sugerencia o en esas palabras que el autor elige para titular su texto, vamos a darnos cuenta de que eso va a guiar mi lectura, me va a decir por dónde ir. Hay otros exámenes de admisión, por ejemplo, donde se omiten los títulos de las lecturas. Y créanme que eso multiplica la dificultad para poder leerlo. Si alguno de ustedes ha hecho alguna vez trámites en la Universidad de Guadalajara, saben de lo que estoy hablando.
El examen que se hace en la UDG no tiene títulos en sus lecturas, no los tiene, sino que a ti te pide ponérselo como una especie de pregunta que ahí viene y se vuelve más complejo. No es que sea imposible, simplemente es un examen distinto. Pero créanme que comprender una lectura se vuelve más complicado si no tenemos el título. ¿Por qué? Porque el título simplemente es la puerta de entrada al texto. Ahora, el siguiente punto, que es el último de esta diapositiva, y ahorita vamos directamente a los textos, es este, ¿ok? La idea principal, eso que el texto me quiere decir a propósito de ese tema del que estamos hablando, está en la introducción. ¿Ok? Algo que sirve mucho, creo yo, para entender esto, sin ponernos en términos del proceso de comunicación y el emisor y el receptor y todas esas ondas, que en realidad todo pasa por el mismo proceso, es pensarlo como un chisme. ¿Ok? El chisme se compone de dos cosas básicas que son de quién estamos hablando y qué es lo que vamos a decir sobre esa persona. Por ejemplo, digamos que, uy, dicen que corrieron a fulanito de la empresa porque se robaba cosas y se las llevaba a su casa. No sé, hipotéticamente. Uy, lo corrieron porque hablaba mal del jefe y lo cachó. No sé, hipotéticamente. Digamos que corrieron a fulanito porque siempre llegaba tarde, pero checaba como si entrara a tiempo. No sé, ¿me explico? Cosas random, el chisme. El chisme, que yo siempre comparto el mismo chisme en clase sobre mi vecina de aquí de X departamento, 4. Y las cosas extrañas que hace, pero ese no es el punto. Lo mismo pasa con un texto, ¿ok? ¿En qué sentido? En que todo texto está ahí porque un autor nos quiere chismear algo. A lo mejor es el chisme más pedorro y aburrido de la vida si tú quieres, ¿ok? Pero nos está queriendo contar algo. Y ese algo siempre va a estar en la introducción, porque es como, uy, fíjate que corrieron a fulanito porque se robaba las cosas del trabajo. Y entonces viene qué cosa, el desarrollo. Fulanita lo vio llevándose las engrapadoras, Sutanito también vio que se llevaba el papel de rollo, Sutanita vio que se estaba embolsando café, hipotéticamente, ¿ok? Insisto mucho en lo hipotético y esto puede llevar a pensar que no estoy hablando de un caso hipotético, pero no, sí es hipotético, ¿ok? Lo de mi vecina no, pero eso es aparte. Entonces vienen los detalles, porque queremos saber más detalles, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, lo cual tiene mucho que ver en general con la construcción de oraciones, ¿ok? Sujeto, predicado, verbo y complementos, ¿no? Pero también con lo que se expresa en un texto y con su estructura, ¿ok? Y la conclusión siempre va a ser, pero pues cada quien, ¿no? Por ejemplo, hipotéticamente, tenemos una introducción, fíjate que corrieron a fulanito por esto, ya está todo ahí, ya está lo más importante. Lo vio fulanita, lo vio sutanito, lo vio manganito haciendo esto y esto y esto, ahí está nuestro desarrollo. Y al final tenemos la conclusión, pero pues cada quien. Ay, sí, pobrecito, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Bueno, hipotéticamente, ¿ok? Esto pasa con los textos de cualquier manera. Tenemos tres partes básicas y siempre entre el título y la introducción, que repito, vienen siendo aproximadamente los primeros dos párrafos, podemos darnos cuenta de lo más esencial. Si tú te pierdes dentro de un texto porque estabas pensando en qué vas a comer a la salida, porque no desayunaste y ya te estás mareando, porque tienes frío, tienes calor, el de adelante huele feo mientras haces el examen, lo que tú quieras, vuelve a la introducción. Ahí es donde está el recordatorio sobre qué es lo que estamos hablando en este texto. Puede haber excepciones de textos que sean particularmente complicados, puede haberlo, pero la gran mayoría de los textos no van a ser así, ¿ok? Ahora, vamos ahora a ver esto que tenemos por acá. No vamos a empezar por este texto, sino por el más simple, que es este del nombre de la rosa. ¿Ok? No voy a leerlo completo, solo vamos a leer algunas partecitas, porque además, bueno, no es un texto largo, se hace largo aquí con tanta foto, va. Ignoren, ignoren, se supone que ya está el adblock puesto, ya está bloqueando todo, imagínate. Bueno, ok, primer paso, leer el título. ¿Ok? El nombre de la rosa, entre comillas, porque es el título de una obra, será una ópera. Y este título de noticia, que es más cortito que los títulos de muchas otras noticias, ¿ok?
Te cito dos rápidamente de Xani también. Zona centro del país, crea alianza regional para fortalecer al sector turístico. Así de largo. ¿Tú de qué crees que se va a tratar? Zona centro del país, crea alianza, perdón, regional para fortalecer al sector turístico. Otro texto. eh, ya se me olvidó cómo era el de las licencias. Aplicarán prueba de manejo a motociclistas para obtención de licencias. Creo que estoy cambiando una palabra, pero básicamente es eso. Aplicarán prueba de manejo a motociclistas para obtención de licencias. ¿Tú de qué crees que se va a tratar ese texto? Ahora, vinculemos esto del título con la idea que quiere expresarnos con algo que ya habíamos dicho, que tiene que ver con el propósito del texto, el propósito de una noticia de buenas a primeras es informarnos de algo. Más relevante, menos relevante, más grave, menos grave, más superficial, menos superficial, no importa, por informarnos de eso. Dijimos anteriormente, sin que el autor opine al respecto, si está bueno, si está malo, si está a favor, si está en contra, si lo afecta, si no lo afecta, que siente, que piensa, que comes, nada. ¿Ok? Entonces, volviendo con eso, aquí ya nos están diciendo que el nombre de la rosa será una ópera. A lo mejor algo que puede pasar con esta noticia en específico, que ya lo he mencionado anteriormente, que es un poquito distinta de las noticias de otro estilo que han venido, es que está hablando de una obra literaria, ¿ok? Y de la ópera, y que de repente las palabras o el contexto nos pueden llevar a no entenderlo del todo, que sé que es parte del miedo que todos tenemos como en plan, y si yo no sé de eso, no tienes que saberlo, el texto ya te lo está diciendo, ¿ok? Miren, vamos a omitir esta parte de aquí, que ni me acuerdo cómo se llama esa parte de una noticia. Dice, El nombre de la rosa, de 1980, la novela de misterio medieval con la que Humberto Eco cautivó a medio mundo, será una ópera realizada por la Scala de Milán en colaboración con otras instituciones y que se estrenará en la temporada 2024-2025. O sea, ya pasó. Ya nos dijo todo. Ya nos dijo que El nombre de la rosa es una novela de misterio escrita por este güey que se publicó en tal época, por si no entienden paréntesis, que yo creo que sí lo entendemos, que fue muy popular y que ahora va a ser una ópera lanzada por tal compañía de ópera en colaboración con otras instituciones, ya lo dice, y hasta nos dice cuándo, que como digo, pues ya pasó. Ya nos está diciendo todo lo esencial, ¿ok? Vamos a tomar esta como la introducción, vamos a tomar las primeras dos, si quieren. El proyecto será coproducido por la Scala y la Ópera de París y consistirá en una nueva ópera extraída de la historia de esa abadía benedictina en los Alpes imbuida en el misterio y la muerte. Bueno, aquí ya nos podemos complicar con algunas palabras como abadía, como benedictino, imbuida, quizá, no sé, etcétera. Bueno, no importa, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo más esencial del texto ya lo tenemos aquí. Lo demás van a ser datos complementarios, ¿ok? Es un desglose, ¿sí? El desarrollo, esa parte del texto, que es el desarrollo, no es más que un desglose de subtemas que vamos a ir tocando. Vamos viéndolo. Pongamos el ejemplo. Aquí ya nos está diciendo quiénes en concreto, qué instituciones lo van a desarrollar. Aquí ya nos están diciendo quién es el compositor que va a trabajar en ello, quién va a ser la escenografía y cuál va a ser la orquesta encargada de participar en esta producción operística, quiénes van a ser los protagonistas, eh, pues que el director ya está trabajando en el libreto, que es la tercera. Datos complementarios que no nos importan tanto, pero como pueden ver, es un desglose, porque, repito, lo importante ya está acá. Para ello, se preguntó cuál habría sido su narrativa, si hubiera, bueno, qué tanto se presta o no se presta esta novela para hacer una ópera, al parecer bastante, porque por eso lo hicieron. La novela está influida por otras, eh, etcétera. Ok, ahora, estas partes en realidad a mí me parece que deberían estar como parte de un solo párrafo, porque todo está hablando un poco de lo mismo, de cómo es muy viable que esta ópera en particular se desarrolle en formato que la novela se desarrolle en formato de ópera, quiero decir. ¿Ok? Y lo demás, insisto, son datos vacíos, casi casi diría yo. ¿Ok? Que si el punto de vista dramatúrgico, que si lo que opina el director de la ópera, las dificultades de traducirlo, que si ya se había adaptado antes al cine. Es un poquito larga,
pero es muy simple, ¿ok? Si tú lees este texto, que por supuesto te voy a dejar en la descripción, vamos a notar que en realidad lo más difícil de aquí puede ser como identificar algunos actores, algunos términos musicales, como lo de tenor o mezzosoprano, no me acuerdo qué dice, que es algo que de repente no todo mundo sabe, pero quiero que tengas en cuenta que son cosas que puedes investigar súper fácilmente y que en todo caso no es necesario que las conozcas. Si yo no leí este texto, si yo no he leído nunca este texto, no investigué esas palabras y me sale en el examen, ¿puedo contestar todas las preguntas bien? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los datos sobre los que me van a preguntar de este texto, número uno, son textuales, como ya hemos hablado sobre las noticias. Y número dos, porque lo más importante que yo tengo que saber para entender la noticia está aquí. Y yo puedo entender que todo lo demás son datos que complementan el chisme, que no es un buen chisme, obviamente, no. El buen chisme es el que no se quiere contar. Bueno, ahora, en este texto en particular había una pregunta que no es tan común que decía eh, que qué se podía decir o qué se podía opinar o qué se podía pensar sobre el vocabulario de esta noticia en particular. Normalmente las noticias, como habíamos visto, tienen un vocabulario claro, directo, preciso, que cualquiera puede leer, pero en este caso en particular no. ¿Por qué no? Porque está hablando de literatura, un poquito de cine y de música, obviamente, al hablar de ópera, y entonces hay palabras que uno podría necesitar tener conocimientos previos, guiño, guiño, porque por ahí va la respuesta de esa pregunta. Y ya, ¿ok? Pero fuera de eso, no son preguntas difíciles. En otro texto, perdón, en otro video podemos leer el texto completo y contestar algunas de las preguntas que venían ahí, pero en general no son textos difíciles, ¿ok? Ahora, si pasamos al siguiente texto, este es un artículo de opinión, ¿ok? Plan B no es el título del texto, Plan B es el título del espacio de este medio, ¿ok? Es como una sección. El texto en sí se llama Yo soy Malala. Ojo, el título, perdón, nos está sugiriendo algo, pero no es Malala presentándose a sí misma nada más. O sea, sí en parte porque está hablando un poquito del libro de Malala que se llama Yo soy Malala. Está padre el título, ¿no? Es como si tú publicas tu libro y dice yo soy Joaquín, no sé. Bueno, dejando de lado eso, este título tiene una especie de doble sentido, ¿ok? Porque no se va a dedicar a hablar el texto en sí del libro, sino de la lucha de Malala y cómo esta lucha es algo vigente en México. Es decir, la autora del texto no solo está hablando de yo soy Malala como el título del texto, sino que está diciendo yo soy Malala como en plan yo me identifico también con Malala, con su lucha, con su búsqueda, etcétera. Ahora, aquí digamos que tenemos una especie de introducción un poquito más larga, ¿ok? Porque tenemos que primero nos da un largo contexto sobre la lucha de Malala, que básicamente es una lucha por la educación inclusiva, es decir, porque las niñas también puedan tener la misma educación y el derecho a la educación que los varones. Dice, soy del país que nació a medianoche, cuando estuve a punto de morir era poco más del mediodía. Así comienza el diario de Malala Yousafzai, espero haberlo dicho bien, la joven que a los 14 años comenzó una campaña en su natal Pakistán para que todas las niñas tuvieran acceso a la educación. Y ojo, porque aunque varios de los párrafos que vienen al principio en este texto nos van a hablar de Malala, de cómo le dispararon y cómo sobrevivió y cómo concibió y desarrolló su lucha por este derecho a la educación, aquí ya nos está diciendo un montón. Ya nos está hablando un poquito hasta del libro de Malala, que a joven, perdón, siendo muy joven, a una edad muy corta, luchó o empezó una campaña para que las niñas de Pakistán tuvieran acceso a la educación. Ya nos está diciendo lo más importante. Tomemos este párrafo como la introducción, ¿ok? Y vamos a tomar estos párrafos que vienen acá. Todo esto es parte del desarrollo, ¿ok? De cómo la premiaron por eso y cómo se publicó su libro. Todo esto es el desarrollo. Voy a hacer aquí, a ver si se puede hacer un poquito.
Que no quiere, dice. Ah, me equivoqué de botón, tonto. Bueno, a ver. Esto es parte del desarrollo, ¿ok? Esto es parte del desarrollo del texto, del contexto sobre Malala y su lucha, ¿ok? Aquí la conclusión en realidad está acá. Digamos que tiene como dos partes de desarrollo, porque aquí ya habla de su encuentro con Malala y cómo, vamos a leer aquí algunas partecitas, dice, vi a Malala de cerca. Me recordó a cantidad de jóvenes mujeres mexicanas activas, inteligentes, atrevidas, inspiradoras, etcétera. México debería de estar lleno de niñas así, seguras y felices de asumir su protagonismo como constructoras de ciudadanía. El 44.2% de la población total mexicana son niñas, ¿ok? Niños y adolescentes sumidos en la pobreza. Luego acá, en los índices de desarrollo humano, las niñas, niños y jóvenes del Distrito Federal y de Nuevo León tienen el bienestar parecido al de sus pares en Argentina. En cambio, Chiapas y Oaxaca son más similares a Siria o Nigeria. Es decir, hay una gran desigualdad dependiendo de la región de México, donde hay más pobreza y hay menos acceso a la educación, y etcétera, ¿ok? Y si vamos aquí, dice, México tiene sus Malalas en Chiapas, y esto nos regresa al título de la identificación con Malala. Aunque la autora obviamente no es una niña sin acceso a la educación, eso no quita que se identifique con la lucha de Malala, con su interés en luchar por la educación de las niñas en México. ¿Ok? Miles de niñas que se rehúsan a ser esclavas del sexismo, eh, y al final esto que les decía, que es como esta especie de sentencia, consejo, petición, invitación, queja, como quieras verlo, dependiendo del texto, claro. El país, como el mundo, está lleno de niñas valientes con sueños de cultura y libertad. Malala es un ejemplo. Ella nos llama a escuchar y acompañar a las niñas, asegurar su educación y sus libertades desde donde estemos y con los recursos personales con que contemos, hemos de estar con ellas. Hablando en primera persona, en plural, como ya habíamos dicho que es una característica del artículo de opinión. Porque educar a una niña es reeducar al mundo, es empoderar a las educadoras. Bueno. Este texto puede ser bastante fácil de entender porque es un tema que todos tenemos muy presente, aunque no queramos, incluso al grado en que a mucha gente le aburre, pero eso no quita que sigue siendo un tema importante, ¿ok? En calidad de texto, el texto es difícil, probablemente muchos me digan que no tanto, aunque creo recordar que en clase muchos me pedían hablar de ese texto, no sé. No es un texto complicado, pero lo que quiero decir aquí específicamente es que aquí tenemos algo que ya resume de lo que se va a hablar en todo el texto, que el título no está hablando solamente del título del libro de Malala, ¿ok? Sino de la identificación con su interés por luchar a favor de la educación de las niñas en México. Fue muy largo de decir. Pero eso, que la autora también se siente una Malala en el sentido de que está interesada en este problema que también está presente en México, no solo en Pakistán, ¿ok? Y al final, la salida es esta invitación, es una invitación a tomar conciencia de lo que está hablando, ¿ok? Así lo diría, como un date cuenta de que este problema también existe aquí, punto, ¿ok? En este texto no hay particularmente palabras complejas, creo yo. Mm, No es un texto particularmente difícil precisamente por eso, no tiene palabras muy complicadas y se entiende. Pero, repito, recordemos que lo más importante, en todo caso, está puesto aquí al principio. Ahora, el siguiente texto, que es un ensayo, y un ensayo además un poquito difícil. A mí me costó un par de lecturas para entender mejor qué onda con él. No es particularmente largo, pero se siente más largo, y eso es algo que en general pasa con los textos que son un poquito más complicados. Tú lo sientes más largo de lo que es. No me alburean, ¿ok? La pregunta, ojo, el título es una pregunta. ¿Qué nos hace humanos ante la inteligencia artificial? Los títulos en forma de pregunta son algo que generalmente son más común tanto en los artículos de opinión como en los ensayos. ¿Por qué? Porque estas son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que no está hecha para que la respondas, tú como me lo lengo hablando con el texto, ¿no? Si nadie te por medio, nadie te preguntó, sino que está hecha para que el lector piense, para que se active algo en el lector. Como cuando tu mamá te dice, ¿qué horas son estas de llegar?
No te está preguntando cuál es la hora o sabes qué hora es, sino que quiere que te des cuenta de que es tarde. Punto. Entre otras preguntas retóricas, no sé, que se me viene a la mente como, ¿qué te pedí? No te está preguntando literal qué te pidió, sino que te está diciendo que no hiciste lo que te pidió. Ese tipo de cosas. En este caso, es una forma de activar esto. Ahora que estamos que es un tema tan presente, el de la inteligencia artificial, que está en todos lados, en memes, en reels, buenísimos, por cierto. ¿Qué nos hace humanos ante eso? Porque todos tienen esta idea de que en algún momento la inteligencia artificial va a superar a los seres humanos y hemos sido muy alimentados por las películas de ciencia ficción, ¿no? Desde Terminator hasta Matrix y lo que tú quieras. Ahora, vamos viendo. Esta no es como tal. Ah, no, sí, sí es. Sí es la introducción. Es que a veces hay como una especie de pequeño párrafo que en realidad no es parte como tal del texto. Que insisto, no recuerdo su nombre. Dice, muchos de nosotros moriremos acariciando una máquina y siendo acariciados por ella. Predicciones de tal calibre provocan una cierta sacudida interior en la mayoría de las personas. Que las máquinas aparezcan al final de nuestra vida no implica, en principio, mayor asombro que su presencia a lo largo de los demás instantes de cada biografía humana. Y puede que varios ya nos hayamos disociado desde aquí. ¿Ok? Es decir, predicciones o afirmaciones como decir que las máquinas van a estar presentes hasta en el momento de nuestra muerte e involucradas de una forma hasta sentimental, ¿ok? Nos provocan una sacudida, dice aquí. Una sacudida que se puede entender como miedo, como dudas, como, no sé, inquietudes sobre el futuro, si los seres humanos seguiremos dominando o no en el planeta. Dice que las máquinas aparezcan al final de nuestra vida no implica mayor asombro que su presencia. Es decir, que las máquinas estén al final, pues lo más que tiene de relevante es que al parecer están muy presentes en nuestra vida. No es más que eso, ¿ok? Punto. Y aquí sigue siendo parte de la introducción. Sin embargo, la atribución de una manifestación tan genuinamente personal como la compasión y el cariño a una máquina, es decir, que les atribuyamos a las máquinas la capacidad de sentir compasión y cariño, en un momento tan singular como la muerte, plantea en toda su radicalidad la especificidad del ser humano. O sea, pensar en atribuirle estas características a una máquina en el momento de la muerte nos plantea qué cosa nos hace específicamente humanos, qué nos diferencia de las máquinas, ¿ok? Y qué tipo de relaciones van a existir en el futuro entre las máquinas y los humanos. Aquí lo estoy traduciendo un poco porque sí, aquí el lenguaje ya es más complicado, ¿ok? Esta es la introducción y ya nos está planteando que el asunto del texto es, ya lo dijo el título, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué nos diferencia? No diferencia, ¿ok? Nos diferencia, así se dice, de las máquinas. ¿Qué hace que yo como humano siga siendo humano y que no lo sea una máquina que tiene características que se dirían humanas como la capacidad de sentir compasión y cariño? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo en estos dos párrafos de introducción, pero se complica por el tipo de lenguaje que está usando. Decir radicalidad, especificidad, atribución de una manifestación, que además es súper redundante, ¿no? Porque todo acaba en on. Siento que ahí como que la regó poquito quien escribió esto, pero bueno, cuestiones de estilo. Se vuelve complicado. ¿Y cómo puedo entender mejor esto? Porque el título ya nos lo está diciendo. ¿Qué nos hace humanos ante las máquinas? ¿Qué nos hace diferentes de las máquinas si las máquinas pueden hacer lo mismo que yo puedo hacer? A eso es a lo que se refiere todo este párrafo de introducción. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Ahora, si seguimos en este desarrollo, que son estos tres párrafos, que nos hablan precisamente, nos responden a la pregunta, digámoslo así, de qué cosa nos hace humanos ante las máquinas, ¿ok? Vamos a tratar de resumirlo. Lo peculiar del ser humano es su capacidad de conocimiento intelectual. Aquí ya nos está dando una primera respuesta. Algo que es peculiar del ser humano
es esto. ¿Ok? ¿Qué es el conocimiento intelectual? Pues es el que comienza con la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Pues la capacidad de, digamos, desbaratar un poco, descomponer las ideas y reducirlas a sus cosas más esenciales. No vamos a poner el ejemplo aquí, pero eso es algo que las máquinas no pueden hacer, no pueden pensar de manera abstracta. Pongo un ejemplo rápido para tampoco dejarlo así sin responder. Si tú ves una imagen con una pintura, digamos, con tonos naranjas y rojos y amarillos, probablemente te haga pensar en el fuego. Eso es abstraer. Esa imagen no es fuego, ¿ok? Pero estamos descomponiendo la idea del fuego, por así decirlo, a algo básico, ¿ok? Está en todos lados esto de la abstracción, no solo en el arte, que es donde de repente resuena más, no del arte abstracto, pero está en todos lados. Una máquina no puede hacer eso, no puede entender esa asociación, porque es una forma de pensamiento creativo. Pero bueno, volviendo. El título ya nos está diciendo que el asunto es qué nos hace distintos de las máquinas si las máquinas pueden hacer lo mismo que nosotros. Estos primeros dos párrafos están repitiendo eso con palabras más mamonas, esa es la verdad. No es necesario que lo diga como lo está diciendo. Ya es una cuestión pues de que es medio mamón el que lo escribió. Perdón. No creo que la persona que lo escribió llegue a ver esto, pero sí. Y aquí ya está respondiendo a la pregunta. Nos hace distintos nuestra capacidad de conocimiento intelectual, que nosotros podemos abstraer. Además, el ser humano puede planificar el futuro y adaptar el mundo a sus necesidades. Una máquina no, porque es un pensamiento creativo y abstracto que no puede imitar. ¿Ok? Dice, pero la capacidad del hombre, la capacidad intelectual, no es absoluta ni es perfecta. No, no lo es, porque es algo que se mueve, que es dinámico, ¿ok? Que cambia. Y uno se adapta como ser humano a eso, cosa que las máquinas no pueden hacer. Dice, no es capaz de englobar mediante una única intuición el dinamismo es decir, que se mueve, se mueve, se mueve, la realidad se mueve, y uno improvisa con la realidad, ¿no? El hombre se experimenta a sí mismo, el hombre puede conocer las dinámicas naturales y beneficiarse de eso, es decir, comprender el mundo y beneficiarnos de entender cómo funciona el mundo, hashtag la ciencia. Podemos acelerar el crecimiento de algunas ramas del árbol de la vida, pero no podemos suplantar la evolución. Es decir, no puedes tú desarrollar automáticamente como al siguiente personaje en la cadena evolutiva. Ahorita recapitulo un poquito todavía más esto. Los ingenios artificiales no pueden zafarse de los límites de los creadores. Es decir, las máquinas finalmente fueron inventadas por los seres humanos y tienen límites que no pueden superar y mucho menos pueden superar todavía los límites de las personas que los crearon, ¿sí? O sea, hay niveles, ¿sí? O sea, donde una pizza, una gata no deja huella, así básicamente. Hay niveles, no se puede. Vamos vamos a lo siguiente. Repito otra vez. El título es una pregunta que ya me está diciendo cuál es el asunto, el tema, el objeto principal, el sujeto, si quieres verlo así, de este texto. ¿Qué nos diferencia de las inteligencias artificiales? ¿Ok? Tenemos aquí planteada la misma pregunta. Si es algo tan importante en nuestra vida, ¿qué nos hace diferentes de ellos? Si de repente tienen capacidades que no todos los seres humanos tenemos, ¿qué nos hace diferentes de ellos? Bueno, que tenemos la capacidad del conocimiento intelectual, que tenemos la capacidad de abstraer, que podemos observar la naturaleza, comprenderla, imitar sus procesos, servirnos de ella, ¿ok? Experimentarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, y las máquinas no pueden zafarse ni de sus propios límites, ni por supuesto zafarse de los límites que tienen sus creadores, ¿ok? Punto. Todo eso es el desarrollo. Perdón, las respuestas a esa pregunta que nos planteamos en el título. Y al final, la conclusión. No podemos programar artificialmente la inespecificidad de la inteligencia natural. No podemos programar la evolución, pero sí podemos diseñar ingenios, es decir,
aparatos o máquinas, o en este caso una IA, para que resuelvan problemas concretos. O sea, son como sirvientes que tú programas para resolver una tarea específica. Sin embargo, sumar dichos ingenios al misterio de la complejidad biológica o al misterio de la evolución queda fuera de nuestro alcance. O sea, no, güey, no somos tan capaces tampoco, no nos la cromemos a nosotros mismos. La buena noticia es que no resulta, qué diferencia, hablar en estos términos más coloquiales que como estaba hablando aquí, ¿no? El mamón, pero bueno. La buena noticia es que no resulta un fracaso de la especie humana que la IA solo se acabe dando particularizada, sino que es un recordatorio de nuestros límites creaturales y de la necesidad de agradecer todo lo que nos ha sido dado. Bueno, en resumen, no nos la autocromemos, no somos tan chidos como para crear algo más poderoso y más capaz que nosotros, ¿ok? Como especie. O sea, yo sí estoy seguro que un montón de ellas pueden hacer cosas que persona, no. Pero como especie no, ¿ok? No se puede superar esos límites naturales. Es una, perdón por decirlo así, pero básicamente está diciendo no mamemos en este párrafo. Entonces, este es un texto complicado, ¿ok? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué cosas me pueden ayudar para ir cerrando esto, para comprender mejor este texto si a mí me sale en mi examen y yo no lo conozco? Este o cualquier otro. El título te está guiando. La introducción te está introduciendo, iba a decir. La introducción te está, pues sí, te está metiendo un poco en el tema que ya nos había adelantado el título. Y a lo largo del texto, el desarrollo de este texto en particular es la respuesta a esa pregunta que nos planteamos. ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué nos hace diferentes? Si la IA puede hacer lo mismo que yo, pues todo esto, güey. Estamos muy lejos. En conclusión, no mamemos. No somos tan pro, ¿ok? Punto. ¿Me sirve de algo entender la estructura del texto? Por supuesto que sí. ¿Esto me garantiza que voy a entender el 100% del texto? Por supuesto que no. Pero ¿qué crees? Repito, no lo necesitas. Lo que tenemos que tener claro es de qué está hablando el texto, a grandes rasgos. ¿Qué nos quiere decir el autor? Si yo te planteara una pregunta, ¿con cuál de las siguientes opciones estaría de acuerdo el autor? Opción A. La inteligencia artificial es posible que supere en los próximos años a los seres humanos en muchas áreas que no nos habíamos planteado. Hipotéticamente, me lo estoy sacando de la manga. ¿Estaría de acuerdo el autor con eso? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en su conclusión el autor me está diciendo, no mamemos, no estemos tan chidos, no estamos tan cabrones, tan pesados, como para que las máquinas nos superen así. Son chaquetas mentales. No lo dice así. Entonces, tal vez el autor estaría más de acuerdo con opción B, a pesar de que las inteligencias artificiales o las máquinas son capaces de cosas muy útiles o prodigiosas o muy complejas, no son capaces de superar los límites humanos. Punto. ¿Tengo que entender todo lo que dijo el autor para ver eso? No, solo tengo que ver lo esencial. ¿Ok? El título, la introducción, algunas partes del desarrollo, como en el inicio de cada párrafo, y su conclusión. Nada más. Tengo que observar lo más básico para poder responder correctamente a las preguntas. ¿Ok? Nada más. Sigue siendo un texto complejo, eso no se lo podemos quitar, pero no es un texto imposible ni tienes que poder con él al 100%. No se puede, pero no lo necesitas, ¿ok? Solo tienes que observar. Siempre te va a ayudar muchísimo que conozcas tantas palabras como sea posible, pero nada más, ¿ok? Entonces, el siguiente video, ahora sí de poesía, lo voy a grabar hoy mismo, al ratito, lo subo en un par de días para quien le interese. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, para quienes llegaron hasta aquí. Siéntanse libres de plantear dudas, comentarios, sugerencias, ¿ok? Les dejo los textos en la descripción y pues de momento es todo. Si pueden darle like, denle like. Si pueden compartirlo, compártanlo. Y los TQM. Nos vemos.